Bueno, yo quería conversarles acerca del alcance que tiene el texto de Foucault llamado Sublevarse con lo que veníamos viendo acerca del mito de la caverna de Platón. Terminamos, digamos, el mes pasado, o sea, la- el tema pasado, diciendo que lo característico del mito de la caverna no era tanto el objetivo, sino un cambio de mentalidad dentro de aquel que sale de la caverna. ¿A qué me refiero con esto? Enfaticé mucho la palabra actitud, porque en el fondo lo importante para Platón es la actitud que posee aquel hombre que sale de la caverna frente a aquello que se le presenta. Para Platón, el punto no es tener las creencias verdaderas, las creencias correctas. Como imagínense, ayer leí un poema de Edgar Allan Poe que decía algo así como: la felicidad está en la búsqueda de la verdad, no en su obtención. Si yo poseyera todas las verdades del mundo, no sería feliz, estaría loco. Entonces, lo que dice Poe, y creo que está como en consonancia con lo que está pensando Platón también, es la actitud que tengo que tener es la que tiene que ser verdadera. No es que yo esté obligado a saberlo todo y estar en lo correcto en todo. Eso en realidad es otro problema, una cosa que se llama Dunning-Kruger, efecto Dunning-Kruger. Son personas que no tienen ni idea de nada, pero creen que saben todo. ¿Ya? Eh, Platón piensa de manera distinta a esto. Platón cree que nosotros tenemos que no solamente saber por qué ha hecho un té, sino que tengo que saber por qué sé. Para él hay un proceso reflexivo para que haya conocimiento. Si yo, por ejemplo, les dijera hoy, mañana va a llover, y se da la casualidad de que llueve, Platón diría, pero lo que tuvo el profe de filosofía de San Sebastián no fue verdadero conocimiento. No fue una situación de verdadero conocimiento, porque para tener verdadero conocimiento tengo que saber por qué sé aquello que estoy afirmando. Y en ese saber por qué es mucho más fácil saber por qué no que saber siempre por qué uno sabe lo que sabe. Quizás esto necesita un poco más de elucidación. Pero el punto es que para Platón la verdad no es un contenido, no es no es la posesión de los juicios correctos. Es en parte eso. En parte es saber que, no sé, por ejemplo, la Tierra gira en torno al Sol. Eso es un contenido correcto, de verdad. Eso es verdadero. Yo le voy a decir a usted, oiga, ¿sabe que la Tierra gira en torno al Sol? Usted dice, sí, profe, sí, así parece que lo ha visto la física, el sistema solar queda mucho mejor, así pareciera funcionar la gravedad, etc. Entonces, la, la verdad para Platón no es eso, es la posibilidad de conseguir ese tipo de conocimiento. Que para él, en una actitud meramente de opinión, no es posible. Entonces, por eso se separa los que están en el fondo de la caverna y los que están arriba. Los que están en el fondo de la caverna están siempre pensando que las sombras que ven son verdaderas y de hecho hacen teorías acerca de ello. Intentan predecir cómo se van a comportar las sombras, etc. Platón se burla un poco de esto, pero también reconoce que en el mismo mundo de la opinión, el mismo mundo de lo opinable, no de la ciencia, no del camino de la verdad, hay intención y pretensión de verdad. Yo quiero saber lo que son esas sombras, a pesar de que esté condenado a nunca poder ver su verdadera naturaleza. Y entonces, la verdad ya no nos aparece como saber todas las cosas posibles del mundo, sino que nos aparece como una actitud, como una forma de estar en el mundo. ¿Qué tiene que ver esto con el texto de Foucault?
El texto de Foucault, que se llama El virus suele darse, es un breve texto que Foucault publica por los acontecimientos de la revolución irania. ¿Ya? Esto no es un tema que se pase mucho en el colegio, de hecho creo que no se pasa nada, y para mí por lo menos es sumamente importante porque estamos acostumbrados a que, que el periodismo, digamos, gringo, CNN, digamos, eh, y el periodismo occidental en general, maltrate bastante a las personas, digamos, musulmanas, y que en general viven en Medio Oriente. Todo eso se llama un fenómeno que se llama orientalismo. ¿Ya? Si alguno quiere googlearlo en algún momento de su vida, es súper interesante, que es el fenómeno de cómo Europa cree que todos tienen que ser como, bueno, Europa y Estados Unidos creen que todos tienen que ser como ellos y que todo lo demás está mal, digamos, y como con justificación filosófica. Eh, la revolución irania marca un acontecimiento terrible, digamos, dentro de la historia política y social de Medio Oriente. No sé si a ustedes les he comentado que Siria, Irán, Irak, todos esos países no solamente son un invento de los ingleses y de los franceses repartiéndose el territorio de Medio Oriente, lo cual ya es bastante monstruoso, sino que muchos de esos países para los años 70, 60, eran de los países más desarrollados en términos de derechos políticos y con mayor igualdad en nivel, con mujeres. Es decir, las mujeres tenían mayor acceso a la ciencia, de hecho las mujeres eran la mayor cantidad de científicas que había en esos lugares. Eh, no tenían que andar con velos metidas y toda la cuestión. Estaba asegurado de parte del Estado que las mujeres tuvieran el mismo sueldo que los hombres, y un largo etcétera, digamos. Derechos reproductivos, derecho a aborto, acceso a la anticoncepción, etcétera. Es decir, Discul- Disculpe, diga, profe. dígame. ¿Y eso era antes de que se independizara esos países o durante el mandato de los... No, 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 eso fue cuando ya estaban independizados. Ah, vale. Recuerde que toda esta cuestión pasa con el Imperio Otomano. El Imperio Sí, sí, sí. Otomano, en la Primera Guerra Mundial, pierde porque es parte de la facción alemana austríaca, y al perder contra Inglaterra y Francia, digamos que son las otras grandes potencias que están en guerra, y los rusos también, etcétera, cuando los rusos se bajan antes de terminar la guerra, se fragmenta el Imperio Turco, y ahí los victoriosos tienen que dividirse. Entonces, por ejemplo, Palestina, hoy en día Israel, queda para Inglaterra. Siria queda para los franceses. Y así. Y la cuestión es que eso después vienen procesos de independencia, donde los estados árabes ganan cierto nivel de autonomía política, aunque no totalmente autonomía económica. Piense que la ocupación alemana, francesa y en todas partes del mundo, nosotros también lo vivimos, siempre que una potencia colonial nos coloniza, no solamente te deja un régimen político que tú una vez pudiste sacar, sino que también te deja gente que tiene poder económico dentro. Y eso en general es lo que vuelve más complicada la situación. Por ejemplo, siempre se habla del fracaso del socialismo en África, eh, y en parte hay un cierto fracaso del socialismo en África, pero también hay una cierta cuestión muy importante, que es que es capital, digamos, que está en África, es capital de las potencias que la tuvieron sometida en algún momento. Son todas las potencias coloniales. Entonces tú vayas a ver qué empresas sacan oro en África, qué empresas sacan cobre en África, qué empresas sacan plata en África. Puras empresas francesas y canadienses. Entonces, entonces digamos, la colonialidad no se reduce solamente a los temas políticos, sino que también hay un tema económico que es como, ya, entonces yo quiero sacar oro, pero ¿cómo voy a competir con este loco que ya tiene todas las máquinas, tiene todo? Entonces la única forma es que el Estado expropie o que el Estado se ponga así como muy fuertemente en un plan de generar ese tipo de cosas. Y Sankara lo intentó, pero digamos, hay una cuestión bastante interesante que uno se puede preguntar, y es por qué, si el socialismo es tan terrible, que puede serlo, digamos, yo no estoy defendiendo acá la URSS ni nada, pero si es una cosa tan terrible, ¿por qué Estados Unidos lleva un siglo, un siglo y un poco gastando plata infinita para matar, para desestabilizar los regímenes, para poner dictadura, para tener milicias en contra de esas cosas, etcétera?
¿ya? No le estoy diciendo que el socialismo sea la panacea, ni mucho menos, pero lo que le estoy diciendo es que hay una guerra, digamos. Y si la cuestión fuese como un fracaso de facto, es decir, como llega y fracasa, ¿por qué los gringos tendrían que meter tanta plata para pelear contra él? Ya, Claro, pero hay un porqué. sí, exacto. Tiene que haber un porqué, porque los gringos no gastan plata porque sí. Bueno, quizás los ciudadanos, pero no el Estado gringo, o el Estado estadounidense, el Estado americano. ¿No? Bueno, volviendo un poco, las revoluciones iranias no tenían tanto que ver con el carácter político de libertades individuales, sino más bien con un carácter relativamente religioso. Y es que el Shah de Persia, que era, digamos, el gobernante en esa época, eh, a pesar de que tenía ciertas permisiones con su gente, por ejemplo, lo que le hablaba, el derecho a aborto a las mujeres, el derecho anticonceptivo, eh, no había voto, porque era el Shah. El Shah es como un emperador, digamos. Y entonces empezó una cuestión religiosa, porque el Islam, cuando empieza a ponerse en estas vertientes más liberales, empieza a defender, y esto pasa con casi todas las religiones, digamos, todas las religiones tienen vertientes más liberales y otras partes vertientes más conservadoras. Entonces, los católicos, tú te podías encontrar con católicos que están son pro aborto, y otros que son como los Opus Dei, donde hasta ocupar condón es un pecado. Entonces, eh, ciertas facciones islámicas liberales estaban diciendo que el Corán, una interpretación adecuada del Corán, te llevaría a un estado democrático. Y por lo tanto el Shah, que se supone que tenía la base de su, digamos, de su gobierno el Corán, era un ser impío, digamos, un ser del mal, porque en el fondo no solamente impedía el voto femenino, sino que impedía el voto de todas las personas. Él era el emperador, ¿no? Y empiezan estas revueltas en Irán, ya por un cierto nivel de libertades civiles, ya no son esas libertades individuales que uno se imagina, ya sino que son libertades civiles. Quiero votar, quiero tener acceso a un parlamento, quiero tener acceso a tener representantes, cosas que hoy en día nosotros acá en Chile las valoramos menos que nada, ya que vean ese altísimo porcentaje de deserción, y es muy chistoso como la historia es tan terrible, porque mucha gente murió en Chile para tener un derecho a voto universal. Recuerden que el primer derecho a voto es censitario. Solamente podían votar los hombres blancos, con propiedad, de mayores de 25 años. Entonces, el logro que significa la democracia universal, el sufragio universal, es algo que en Chile ya como que lo damos por sentado, y de hecho decía, que son todos corruptos los políticos. Yo no estoy diciendo que no lo sean, pero lo que estoy diciendo es que hay harta diferencia entre la Pepa Hoffman y Giorgio Jackson, a pesar de que ninguno de los dos me guste realmente, ninguno de los dos lo encuentre bastante inteligente, ni mucho menos. ¿Ya? Pero la cuestión es que en Irán estaban peleando por el derecho a voto. Eh, y por otro tipo de derechos políticos estrictos, así como tener acceso a cámaras de diputados. Foucault, entonces, analiza este fenómeno, ¿ya? Y ahí se ve cómo habla del Shah y de Ayatollah. Porque empieza la revuelta, la sublevación contra el Shah, y esa sublevación termina siendo una revolución. Pero el punto es que es una revolución reaccionaria, ¿ya? Ayatollah lo metió el gobierno de Estados Unidos también. ¿Ya? Como sabían que tenían intereses con el petróleo, financiaron a un par de grupos ultra religiosos, ultra conservadores, que como la revolución, digamos, perdón, la revuelta ya era de carácter religioso, meterlos no costó tanto, pero solamente como una vertiente distinta a la vertiente liberal, pero esta vertiente conservadora no solamente tuvo más popularidad, sino que también estaba mejor armada. Lo que significó que la corriente conservadora se comiera la corriente liberal del Islam, y hoy en día nos encontremos con Irán como está ahora. Esta es la herencia de Ayatollah. Es decir, las mujeres no pueden votar, hay miles de problemas respecto a los derechos de las mujeres, porque claro, tenemos dos facciones religiosas, una liberal y una conservadora. La liberal empezó la revuelta, y la conservadora fue la que obtuvo financiamiento para quedarse con la revuelta y transformarla en revolución. Y hoy en día nos encontramos con todos esos problemas emergentes. Y así lo mismo pasó en Siria, lo mismo pasó en Irak. Ya Estados Unidos siempre ha estado financiando, y por eso les decía que es tan importante en la historia pensar esto,
Y es que los países árabes no siempre fueron así. Hay un financiamiento detrás de ciertas personas que tienen poder que les sirve que sean países donde no se respetan los derechos. ¿Ya? Porque en el fondo eso les permite mucho mejor comerciar con ellos también. Irán con Estados Unidos hoy por hoy no están en muy buenas relaciones, pero piensen con Arabia Saudita. Es decir, condenan todos los días a los sirios, a los iranes, a los iranios, eh, de que son, digamos, unos maltratadores de mujeres y toda la cuestión, pero tienen las mejores relaciones comerciales y de hecho le venden armas todo el tiempo a Arabia Saudita, que es por lejos el peor de todo ese lugar. El peor. Así es, todavía existe la ley del talión, si es que alguno lo recuerda, el código Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Te cortan la mano si es que robaste. Ahí las mujeres no solamente no pueden votar, no pueden manejar, y si te violan es culpa tuya. O sea, y no es como acá que, claro, mucha gente como que te echa la culpa a ti cuando violan a una mujer, que es grave, digamos, no, sino que en Arabia Saudita legalmente la mujer es culpable, legalmente. O sea, que tú vas ahí, tú te presentáis y tu marido te repudia porque eres una violada, estuviste con otro hombre, digamos, y después te apedrean. O sea, no solamente te violaron, sino que después te apedrean, ¿ya? Bueno, una cuestión horrorosa, pero eso es Arabia Saudita. Ese país sí está bien para Estados Unidos comercial, pero no con Irán, pues, donde hay una cantidad de mujeres científicas gigantescas. Y la cuestión es que queda esta división del mundo, donde tenemos como Oriente y Occidente. Oriente sería todas estas cuestiones medias bárbaras, donde están llenas de musulmanes que se explotan a sí mismos, toda la cuestión. Cuando conocemos su historia sabemos que las cosas no son tan así, y en el fondo fue parte de un proceso histórico donde hubo de verdad influencia y una planificación de que esas cosas terminaran. Filosóficamente el texto de Foucault nos aporta dos cosas. ¿Ya? Analiza este fenómeno. Foucault nos plantea dos cosas. Una, la naturaleza de la sublevación, que yo defino como el no obedecer más. Yo no obedezco más. Y el segundo punto que nos trae Foucault es el pensamiento del rol del intelectual. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos en Inútil sublevarse, ¿ya? Nosotros vemos en Inútil sublevarse, ahí está el Cha, y después Ayatollah, tenemos por una parte la naturaleza de las sublevaciones y por la otra tenemos el rol del intelectual. ¿Ya? En ambas cosas, no, ahí está. ¿Cuál es el punto? El primer punto, digamos, es que la sublevación es el no obedecer más, pero el problema es que yo no obedezco de una determinada manera corriendo un riesgo. O sea, por ejemplo, piensen, yo hoy día me levanto y digo, no, yo no obedezco más. Entonces no se hace esta clase, porque esto es parte, digamos, de los mandatos de la institución en la cual trabajo. ¿Ya? Entonces el profe no hizo la clase, no obedezco más, no mando las planificaciones, no mando las próximas evaluaciones, no mando las guías, etc. No obedezco más, no le hago caso a los reglamentos que tengo con mis vecinos, no le hago caso a la sociedad, a las reglas que la sociedad tiene plantadas, no obedezco más puede significar no le hago más caso al Estado, me puedo poner a robar ahora. En el fondo ya no creo en las leyes del Estado, entonces voy para afuera y saqueo la farmacia que tengo al lado de la casa. No obedecer es súper fuerte en la medida en que suspende toda la cadena en la cual nosotros estamos obedeciendo cosas. Ustedes en sus casos, en general, bueno, aparte de la compañera acá que está en el metro, una situación que no, digamos que no, que, digamos, no me parece la adecuada para una menor de edad, pero está trabajando, digamos. Eh,
está dentro de una cierta cadena de obedecimiento, eh, como todos nosotros, digamos, porque cuando uno trabaja tiene una más, una autoridad más, la autoridad de la plata, la autoridad de que te da plata, ¿ya? Al final los cabros que todavía viven solamente con sus papás, la autoridad primaria son sus padres, que ellos son los que deciden, bueno, oye, vaya a dormir acá en esta casa o no. Entonces, en primera instancia tenemos el obedecer. Y lo que plantea Foucault, y eso es la gracia de este pequeño ensayo, es que relaciona directamente el no obedecer, sublevación, no obedecer con la historia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la historia en general la gente está obedeciendo. La gente siempre está obedeciendo. Piensen en el 18 de octubre de Chile. La gente obedeció desde el 90, que se llegó al nuevo acuerdo de la democracia, porque claro, no vamos a decir que la gente estaba obedeciendo siempre durante la dictadura de Pinochet, porque había grupos armados, había gente que se estaba sublevando contra Pinochet, había muchas protestas, etc. Del 90 no hubo nunca ninguna cuestión así tan fuerte como lo que pasó el 18 de octubre. Claro, estuvo la Revolución Pingüina, hubo momentos de sublevación, pero muy cortos, no duraban más de 3 meses, no duraban más de 2 meses, y sobre todo, aparte de corto, eh, con una convocatoria más baja, una convocatoria en general de estudiantes. Entonces, en general la gente está obedeciendo. Es la minoría la que no obedece, la minoría la que no se subleva, etc. Pero el 18 de octubre, yo creo que por eso estaban con tanto susto muchos políticos de este país, tanto susto también muchas empresas de este país. Yo no estoy diciendo que sea mayoritario, porque eso sería difícil de medir, digamos, no sé qué modelo estadístico en sociología podría medir eso, pero había mucha gente, y no eran solamente los estudiantes. Y yo creo que ahí estaba el punto. Una marcha de 1 millón de personas en Plaza Baquedano es mutante. No, no, es algo casi que no tiene precedente en la historia de Chile. Entonces, digamos, la convocatoria que tenían, el estallido social, como se le llamó en Chile, es algo que es sorprendente. Y tiene que ver con esta naturaleza del no obedecer. Se detuvo algo en la historia. La historia era obedecer. Todos íbamos a seguir yendo a nuestra pega, todos íbamos a seguir haciendo las cosas, lo que fuese. Y de repente se detuvo esa continuidad y aparece el fenómeno de la sublevación. Entonces la sublevación se, se relaciona con la historia. Luego también se relaciona con la revolución, ¿ya? Porque la revolución es una sublevación, pero que ya tiene un proyecto político específico. ¿Ya? El 18 de octubre chileno no tuvo un proyecto político específico. Los políticos son corruptos, queremos cambiar ciertas cosas, queremos derechos reproductivos para mujeres, era como un popurrí de cosas, pero no había un proyecto político. No era como, digamos, con mucha gente me da risa, mucha gente de como derecha muy militante y venezolanos que habían llegado, como que pensaban que esta gente estaba clamando por el socialismo. Y a mí me da mucha risa porque en realidad yo veía puras demandas liberales, digamos. Yo nunca vi el socialismo, nunca vi ningún tipo de intento de planificación central de parte del Estado. Lo que veo más bien es una cuestión media socialdemócrata, donde tú querís que ciertos sectores clave queden a cargo del Estado, como sean las pensiones, eh, la salud y la educación, digamos. ¿Ya? Bueno, está bien. La cuestión es que el fenómeno de la sublevación se relaciona con otros conceptos. Entonces yo lo que intento con la evaluación que le estoy mandando es que ustedes a partir de esto que está hablando de Foucault, intenten extraer las relaciones que conlleva la sublevación, pero en la relación con la violencia. Porque ese es el punto, digamos, o sea, el punto que más me interesa respecto a lo que ustedes han estado trabajando con la profe Giovanna.
Es decir, la sublevación también se relaciona con la violencia. ¿En qué medida? En la medida en que la persona que se subleva y deja de obedecer, no solamente tiene más libertad, en el sentido de que no está sometido bajo las reglas que está obedeciendo, sino que también tiene más riesgo, porque se vuelve un enemigo del Estado. Y se vuelve un enemigo de otras personas que están a favor del Estado también. Entonces, mucha gente sabía cuando iba a marchar a la Alameda que podían llegar un carro policial, dispararte unos perdigones y tú perder un ojo. Y yo creo que mucha gente lo sabía y estaban claros de que podía pasar eso. Y de que podía ser que ni siquiera estuvierais saqueando, no estuvierais haciendo nada y te caía un perdigón y perdieras el ojo. Eso, digamos, esa cuestión es el riesgo que tienes que no obedecer, ¿no? No es pura libertad, ¿no? Es el castigo por dejar de obedecer. Entonces, el tema de la violencia es súper interesante ahí. ¿Por qué? Porque el que deja de obedecer puede empezar a ejercer violencia en la medida en que es una persona natural, ¿no? Mientras que tú tenés por otra parte la violencia del Estado, que es una violencia normalizadora, bueno, en este caso represiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los personajes que ustedes han estado viendo con la profe Giovanna son personajes que han sido violentados, digamos, por no solamente el Estado, sino por las instituciones y por todos los organismos de poder. Yo leí El Río, y El Río, digamos, es terrible, digamos, en esa situación, de cómo cierto, los niños tienen que huir, digamos, de la civilización y empezar a organizarse en unas determinadas maneras delictivas casi, porque en el fondo estaban expulsados de la sociedad, los marginalizados. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? El marginalizado ya entra en una situación en la cual es de constante sublevación, porque el marginalizado ya no tiene por qué obedecer, no tiene nada que le dé razón para obedecer. O tú tenías una persona totalmente desesperada, que no tiene nada que perder, es decir, un marginalizado que ya está, digamos, en un mundo donde ya está funcionando sus propias reglas, que no sé, un niño soldado, a un cabro que desde los 12 años le han pasado pistolas para defender a un narco. Ese cabro ya no está ni ahí, no está ni ahí con obedecer las reglas de la sociedad, las reglas del Estado, las reglas de un colegio. Ese cabro posiblemente, posiblemente digo, es drogadicto, adicto a las pistolas y no tiene ni un miedo en matarse, en echarse a alguien. Déjenme ver que hay uno. ¿Por qué no me deja ver el chat? Ahí está. Entonces, eso es por una parte. O sea, la relación de la violencia con la sublevación y la violencia con la subjetividad. Porque precisamente ese es el punto. Tengo que estar dispuesto a morir, tengo que estar dispuesto a suspender las reglas que también me protegen. Porque también me protegen, aunque las leyes las hagan los ricos, igual me protegen. Cuando los ricos dicen, no, es que nadie puede ser, a nadie se le puede hacer un proceso indebido. Eso también aplica para ti, en última instancia, aplica para todo. Entonces, la sublevación es un riesgo, no solamente una suspensión. Es un riesgo también de mi vida, y en el caso de la gente que está analizando Foucault acá, lo que les queda es, o sea, perfectamente los matan. La policía está armada, esta gente no quiere hacer caso, disparen. ¿Ya? Entonces él empieza a hablar del enigma de la sublevación. ¿Ya? Y eso también es parte del enigma de estas personas, que abandonan, digamos, lo común, lo que está instaurado, y entran a un mundo donde las reglas son distintas. El punto es, y una de las preguntas que les digo en mi evaluación es, una de las cosas que tienen que responder en mi evaluación es, ¿por qué alguien deja de obedecer, digamos? ¿Por qué alguien... ¿qué es lo que produce la violencia constante en mi subjetividad, en lo que yo soy? ¿Ya? Y lo otro es el lugar del intelectual.
¿Por qué me interesa el lugar del intelectual? Porque en este caso ustedes van a ser los intelectuales que están leyendo algo. Y lo que dice Foucault es que el intelectual no es un juez. Ustedes cuando lean esto y cuando analicen teóricamente los textos que la profe Giovanna les mandó y los videos, etc., ustedes no tienen que abordarlo diciendo, oye, pero es que lo que está haciendo este tipo está mal o está bien. No debería haber hecho eso, debería haber hecho otra cosa. Ustedes tienen que abordarlo bajo una cierta otra presuposición, que es cómo entiendo que estos seres humanos hayan tomado estas decisiones. ¿Cómo soy capaz de justificar que estos seres humanos hayan hecho tal o otra cosa? ¿Ya? Y eso es lo que nos ayuda a Foucault, porque Foucault nos dice, el intelectual no tiene que, en este caso ustedes, digamos, los investigadores, no tiene que decirle a los demás cómo tiene que comportarse. El intelectual tiene que entenderlo. Y tiene que dar insumos teóricos, o sea, es decir, tiene que dar teorías, tiene que dar eh, explicaciones, tiene que ser certero en lo que está diciendo, tiene que hacer análisis, en pos de entender el fenómeno. Y para el caso de Foucault, en lo que está hablando de la revolución irania, ayudar a la gente, porque muchas veces las revoluciones, las revueltas, las sublevaciones no se entienden bien, ellos mismos no se entienden, como lo que pasó el 18 de octubre. Había mucha gente que no se entendía y que de hecho había mucha gente que no tenía nada que ver en lo que estaban los dos pidiendo, pero los dos estaban marchando. ¿Ya? Entonces, lo que dice Foucault es, esa gente que, por ejemplo, el 18 de octubre dejó de obedecer, por algo dejó de obedecer y tenemos que entender cuáles son las razones. Y por eso a mí me parece que siempre esta posición que ha tenido Piñera de tratar de enemigo, tratar de malo, tratar de cierto como elemento negativo, todo el problema que pasó el 18 de octubre, es una forma miope de ver las cosas. Es una forma de, de, de ver esto nomás, una cosa pequeñita, en vez de querer ver el vasto problema que hay en Chile respecto a la desigualdad, respecto a los temas de desigualdad política, respecto a los derechos reproductivos de la mujer, respecto a las pensiones. Son graves problemas. Que ellos no los tengan, digamos, no los vuelve menos problemáticos. ¿Ya? Entonces, esto se relaciona, digamos, con el mito de la caverna de Platón en la medida en que Foucault ya no aborda la situación de si eh, los que están sublevándose están en lo correcto o no. No ese es el problema. El problema es que hay personas que están dispuestas a dar su vida, en nuestro caso sus ojos, dar parte de su cuerpo, puede quizás quedar mutilados, muertos, lo que sea, lo están haciendo por algo. Nadie da su vida gratuitamente. Nadie rompe con el continuo de la historia así nomás. ¿Ya? Y así también pasa con los marginales. Cuando una persona, cuando un niño, chico, anda con una pistola en la calle y no le tiene miedo a nada, no es que el cabro chico sea malo, per se. Allá hay ciertas condiciones que se están dando y una sociedad que fracasó con ese cabro chico. Porque permitió que haya un niño que no tiene discernimiento a tener un poder tan grande como poder matar a una persona. ¿Ya? Para Foucault ese es el problema. El marginal y el sublevado tienen en ambos casos una cuestión en común. Y es que deja de obedecer. Deja de obedecer aquellas cosas que nosotros siempre estamos obedeciendo como sociedad. Ya, chiquillos. ¿Alguna pregunta respecto a lo que he comentado? Espero que alguno de ustedes haya leído el texto para que me haya entendido mejor, pero por último, creo que igual sirve lo que les planteé para entrarle también al texto. Es cortito, tiene algunas cosas complicadas, pero nada que no se pueda solucionar con Google o mandarme un mail preguntándome, profe, no entiendo este párrafo o lo que sea. ¿Ya? Recuerden que las preguntas tienen que ser, por favor, las preguntas tienen que ser específicas.
No me puede decir, no entiendo nada, ¿ya? Eso no existe, digamos. Usted tiene que identificar lo que no entiende para que yo lo pueda ayudar. Si no puede identificarlo, yo no lo puedo ayudar. Ya. Comentario, pregunta, por favor. Ojalá por micrófono. ¿No? ¿Nada que decir? Yo por mi parte, profe, nada Dígame. mucho. Yo lo entendí todo. Pero, pero sí, a mí me gustó el texto. Qué Tiene, bueno. tiene puntos bastante... que claro, como usted dice, al final no es como que vayan a morirse porque quieran morirse o porque sí, realmente tienen un objetivo, el hecho de que intenten sublevarse y por lo que luchan. Igual, eh, ¿cuál es por así decirlo? Porque aquí hay dos ideologías en Irán, ¿cierto? Ah, sí, por lo que estaba Do- hablando de, digamos, las dos vertientes religiosas, una más liberal y otra más conservadora. claro, ¿Ya? ya. Que no es como que... es que claro, yo tenía entendido que luego de la descolonización, cuando los países se querían independizar, tenían el conflicto por así decirlo, porque finalmente Inglaterra, Francia y los países que tomaron las colonias de África y Asia lo hicieron bajo su criterio y poniendo por así decirlo, sus propias limitaciones, sus propios como, claro, este terreno es mío, este terreno es de Francia, y finalmente muchas veces esos terrenos englobaban otras colonias por así decirlo, que ocupaban antes, o sea, que habían limitado antes los indígenas y las personas que vivían y los pueblos que vivían ahí. Entonces, a lo que iba con eso, ¿en Irán sucedió algo parecido? ¿O tipo era simplemente o sea, so- ambos son de Irán, pero tienen una pugna de ideología? Eh, claro, ambos son de Irán y tienen una pugna de ideología. No es tanto como que, o sea, esto igual ya es un tema de historia, yo creo que trasciende un poco mi dominio, pero por lo que yo he estudiado, tengo entendido, hay una cierta diferencia sustancial entre la conquista de África y la conquista de Medio Oriente. Porque la conquista de África tiene precisamente lo que usted está relatando. Sí, tengo ciertas tribus, pero yo como hago acá un corte, quedan dos tribus alejadas y me encima meto en un país a tribus que son enemigas. En el Claro, fondo, es un desastre. Eh, los países de Medio Oriente, a pesar de que son tratados como salvajes, digamos, por el colonialismo del siglo XIX-XX, son países ya mucho más, o sea, son, digamos, naciones mucho más identificadas. ¿Ya? Es decir, el mundo que está desde un europeo a una persona de Irán es mucho más cercano que un europeo con una persona de Nigeria.
¿ya? Entonces, los europeos conocen historia de Oriente Medio, o sea, el Imperio Persa, digamos, los babilónicos, Jesús andando por Israel, digamos, o sea, por Palestina, Egipto, todas esas cosas son cosas que Occidente conoce. Entonces, a la hora de dividir los países, a pesar de que, por ejemplo, los kurdos quedaron ahí entre medio, eh, tienen un poco más de cuidado, igual. Como que reconocen las unidades políticas que hay, mientras que en África no reconocieron nada, ¿no? Yo paso por acá y si a vos negro te molesta, te mato, y se acabó. Acá Claro, también un poco así, pero no para tanto. Fue un poco más suave, digamos. De hecho, tú veís, por ejemplo, disculpe por alargarme con esto, pero es, digamos, relativamente interesante, tú veis la cantidad de muertos, por ejemplo, que tienen los belgas en África, y Hitler es un alpiste. La cantidad de personas que mataron en el Congo belga, el tipo una vez en 5 años se pidió como 7 millones de personas. Y eso fue como un pic nomás, pero estuvo matando gente durante los 50 años que estuvo la colonización. Se exterminaron tribus completas, digamos. sí, pues. Ya. ¿Alguien más? Eh, Javi Hernández, creo que tú eres la que me mandó el mail, ¿cierto? El no está. Bueno, entonces voy a pasar ahora a la evaluación para que la revisemos bien. Ya. Eso es lo que tenemos nosotros. Y acá está el punto que me tocaba a mí. Este es el mío. Entonces, lo que está dentro de la bitácora, ustedes tienen que hacer un cierto texto, ¿ya? Que va a ser un análisis teórico. A partir de estas cosas que yo les hablo de Foucault, la violencia, la subjetividad, la sublevación, esto no aparece en el texto, pero yo se lo acabo de mencionar, que es la marginalidad, ¿ya? La marginalidad como violencia y que también comparte la naturaleza de la sublevación en el no obedecer más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pido? Debes narrar lo que sucede en la obra y desarrollar, usando los requerimientos de la evaluación, porque a partir de dicha selección se puede evidenciar lo expuesto por Foucault. Entonces, Foucault nos habla de que hay personas que están dispuestas a dejar de obedecer, ¿ya? Y que en el fondo hay algo ahí insondable, un abismo insondable, de como lo que hablábamos con el Bastián, de la gente que va a poner el pecho a las balas, no va ahí por placer, no va ahí porque, oh, qué rico ir a que me disparen, sino que va porque cree que hay algo por lo cual vale la pena sacrificar la vida. Y eso es precisamente lo que a Foucault le parece así absolutamente respetable. Sea quien sea, si hay alguien que cree que su vida vale menos que aquello por lo que está luchando, hay algo ahí que está pasando que es extraño. Los humanos tendemos a proteger nuestra vida. Cuando yo digo, no, 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 da lo mismo que me disparen y yo pueda morir, estoy tomando, digamos, una decisión que toman muy pocas personas en la historia. Que la gente obedece y dice, no, no, no haga nada, mijito, porque te pueden matar. Piensen en la dictadura de Pinochet. Entonces, por una parte tenemos eso, es decir, la violencia, la subjetividad y la relación, y lo que estoy hablando. Entonces, usted me dice lo que está sucediendo en la obra que usted eligió, pero va hilándolo a través de la matriz teórica que nos da Foucault. Violencia, subjetividad, sublevación, revolución, etc.
Uno puede decir, no sé, en este libro no pasa tal cosa como la revolución, pero sí lo que vemos es que una persona deja de obedecer ciertas leyes y vemos que está dispuesto a ciertas consecuencias debido a esa desobediencia, lo que sea. ¿Ya? Eh, y esto es la... Entonces, relaciona la obra seleccionada con el texto de Foucault en torno al reflexionar de la subjetividad de los sometidos. Ya, entonces, tenemos, para Foucault, lo importante no es tanto entender por qué el Shah o Ayatollah está ocupando la vida de la gente, como dice Ayatollah, que sangre Irán para que la revolución sea fuerte, o como el Shah decía que no lo iban a sacar nunca, digamos, estaba dispuesto a matar a todo Irán antes de que lo sacaran. Eh, en el fondo a Foucault no le interesa estas personas, que son aquellos que, digamos, piden la sangre y la claman, sino que le interesa, por otra parte, la sangre de los sometidos, aquellos de los cuales la gente quiere ocupar su sangre. Yo le comenté a la Javiera Valenzuela, perdón, eh, yo le comenté a la Javiera Hernández eh, que también hay un cierto elemento de eso en los que son muy revolucionarios. Mucha gente muy revolucionaria cree que la gente tiene que morir para ganarle a la burguesía o al ejército o al Estado corrupto, asesino, etcétera. Mucha gente que también ocupa la vida de otras personas que saben que no están viviendo bien, que saben que están dispuestos a sublevarse, están dispuestos a no obedecer más, y ocupan las vidas de esas personas para llevarlo a sus propios fines políticos. Entonces, Foucault está en contra de esas dos posturas. Una, andar justificando al Estado que anda matando gente, y otra, andar justificando que la gente se vaya a matar porque tú tenías un proyecto político que es el correcto. Ya él es muy crítico de esas dos posturas, porque en el fondo, estás metiéndote con vida de las personas y la gente se está muriendo. Digo, es como el punto de Foucault es ese, o sea, ¿en qué etapa de la historia estamos que todavía consideramos que la muerte no es nada grave? Es como desaparece una persona para siempre, y yo sé que somos todos súper buenos para tomar con liviandad que la gente desaparezca, que se muera, pero es súper fuerte. Y sobre todo cuando uno se da cuenta cuando se muere gente cercana a ti o cuando la matan. Eso, o sea, de impotencia, yo he conversado con gente que criminales han matado a alguien de su familia y, y lo que más me cuentan es la impotencia que sentí, la impotencia absoluta que sentí. ¿Ya? Entonces, eh, uno, relacionáis la obra con el texto de Foucault, que es lo que estábamos diciendo acá, me relatáis la obra, como que me la resumí, pero le vais poniendo estos insumos teóricos después de la lectura de Inútil Sublevarse. Eh, Después tenéis que proponerme algo, no se compliquen demasiado, propónganme algo respecto a la relación que tiene la violencia en ambos casos. Es decir, el Estado que está ejerciendo la violencia y la violencia del que está sometido. ¿Ya? Eso es como, porque quiero que, como lo que les estaba diciendo, no quiero que estén justificando la muerte de nadie. Quiero que en el fondo sean capaces de ver con relativa objetividad cómo funciona, digamos, las violencias. O sea, que no es lo mismo dispararle a alguien a muerte o dispararle una escopeta de antidisturbio a 5 metros a una persona en la cara, lo cual la podría matar, digamos, a que esa persona esté rompiendo, digamos, eh, una reja. No estoy diciendo que esa persona tenga que estar rompiendo esa reja, ni estoy diciendo que la policía no debería hacer nada, sino que ahí hay claramente un problema, digamos, de proporcionalidad. Nadie merece que le quiten los ojos o de hecho la vida, por ejemplo, por estar rompiendo algo. ¿Ya? Pero bueno, ese es el punto. Analizan las violencias. Puede ser que para ustedes sí, y por lo tanto me lo tendrá que justificar y me tendrá que exponer su opinión, me dirá, mire, profe, yo pienso
que igual la gente que se porta mal tiene que sufrir por esto, esta razón y esta razón. ¿Ya? Tiene que, recuerden, exponer una opinión no es lo mismo que decir cualquier cosa. Exponer una opinión es plantear algo y justificarlo un poquito. Es una opinión, ¿ya? Pero tiene que justificarlo. Y después realiza una reflexión final respecto a la violencia y la subjetividad. Entonces, ahí ya creo quiero que la violencia ya no la estén pensando solamente en términos del golpe, del disparo, lo que sea. Quiero que ahí piensen la violencia en los términos más absolutos posibles. Como había pancartas, yo no estoy totalmente de acuerdo con esas pancartas, pero en realidad no estoy casi de acuerdo con nada como muy, que se cree, que cree que explica demasiado, pero hay unas pancartas que decían como, lo verdaderamente violento es que mi papá se haya muerto sin poder recibir su tratamiento de cáncer en la lista de espera. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que entonces, por lo tanto, quememos todo Chile. No me parece razonable, digamos, esa cuestión. Pero eso te abre te expande un poco el terreno a por qué alguien estaría dispuesto a recibir un balazo encima desobedeciendo, ¿ya? Porque hay situaciones de violencia estructural, porque hay situaciones que hacen que las personas, por eso le pusieron Plaza de Dignidad a la Plaza Italia, porque piensan que Chile no es un país digno. Y en muchos casos están en lo correcto, ¿ya? Sobre todo porque la dignidad sobre todo, digamos, filosóficamente, digamos, no jurídicamente, filosóficamente la dignidad es el valor que tenemos las personas. Y justamente si hay alguien que tiene más valor que tú, tu dignidad es la que desaparece, no la dignidad de la otra persona. Entonces piensen, por ejemplo, en los sistemas de poder absoluto, no sé, Luis XVI en Francia, el despotismo ilustrado, como le decían, como lo enseñan en mi historia, el despotismo ilustrado, el único que es digno es el rey, y todos los demás son súbditos. Entonces tú tenías una diferencia estructural en la comprensión de la realidad. Está el rey, el que posee la dignidad, y están los súbditos, que no poseen dignidad alguna. Eso pasa un poco en Chile. Nosotros tenemos gente de mucha plata en este país que se pasa por los lugares más horrorosos la ley. Y los tipos cometen delitos, eh, hacen cualquier cuestión horrorosa. Tenemos un presidente que tiene cargo de haberse robado un banco y de hecho lo hizo, pero él dice, es que no es ilegal. Y claro, no, o sea, te lo hicieron legal después de que tuviste que huir al extranjero y te hicieron una ley para que pudieras volver. Y así pasa que muchas veces hay leyes que solamente los ricos se pueden saltar, como por ejemplo evadir impuestos. Entonces, los tipos terminan evadiendo una cantidad de impuestos gigantesca y claro, ¿y qué pasó con la ley? Nada, pues tienen la plata en Islas Caimán. Bueno, ¿ya? O las patentes que tienen que pagar los supermercados. No sé si han visto alguna vez esa cuestión, pero esos supermercados así como hiper mega líder, una cuestión así, esas cuestiones gigantescas que son como una cuadra completa, de repente tienen que pagar patentes de 130 lucas, 140 lucas, y la patente a un negocio a un negocio de barrio, 1.400.000, 1.300.000, etcétera. Entonces, esas son las situaciones que uno podría llamar de violencia estructural, porque tenéis gente que tiene privilegios. Y cuando existe gente con privilegios, lo como les decía, cuando existe un rey que es intocable, el resto no tenemos dignidad. Porque entonces el rey puede decidir por nosotros, el rey es el que, el que, el que puede no cumplir la ley, pero tú estás obligado a cumplirla. El rey es el que tiene derechos y tú eres el que tiene deberes. Y acá pasa un poco en Chile eso. Piensen, no sé, es que todo en Chile es un poco así. El tratamiento de la pandemia. Todo este show que tienen lleno de militares afuera, ¿por qué no pusieron eso las primeras semanas que empezó a llegar el virus? Lo pusieron en Lo Barnechea, en Vitacura, en Las Condes, hubieran encerrado a esas personas. El país funciona perfectamente sin esas personas.
perfectamente. La mayor masa trabajadora en Chile está en Puente Alto, en Pudahuel, en Maipú. Esa es la masa de trabajo chilena. Esa es la gente que está haciendo cosas. Esa gente ahí vive, no vive casi nadie y aparte, digamos, no son fundamentales en la economía. Entonces, hubieran cerrado esa cuestión, un mes, identificado todos los casos y hoy en día estaríamos en clase en el colegio. Pero no, pues como, oye, pero es que esa gente tiene plata, ¿cómo les vaya a meter milicos en sus casas? Ah, claro, pero la gente pobre sí, pues sí les podéis meter milicos en sus casas. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones producen la desobediencia y al mismo tiempo ya son relaciones de violencia. ¿Ya? Ahora voy a dejar de compartir. Ya. Comentarios, preguntas, por favor. Porque después no quiero que me manden un mail así, ay, profe, es que no entiendo nada, no me puedo decir nada. Así que, Yo por tengo una favor, pregunta, profe. dígame. No sé si igual tiene que mucho que usted habla de un texto que no tengo idea, nunca he visto ese texto que estaba mostrando delante, nunca lo vi. Así que después le voy a pedir si me lo puede mandar, que no tengo idea, porque yo saco los materiales de que me dan en el colegio, ¿no? Y tengo otra Ah, pregunta, ya, dime. que hay una que dice es evaluación 2 argumentación, que tengo que hablar de que un argumento en 100 palabras. Ya, sí. Me imagino que eso ya lo debería haber entregado, ¿no? Porque no tengo idea tampoco de la fecha, estoy muy enredísimo, estoy atrasadísimo. Eh, ¿Me voy a explicar? yo creo que tengo la misma certezas que tú, pero por lo que vi un mail de la Jenny era hasta el 4 de agosto, 3 de agosto. Tienen Y fecha para entonces también entregar tengo que toda la mandar ese cuestión. para el 4 de agosto. Claro, Entonces hay dos evaluaciones de usted que es para el 4 de agosto. sí. Ya, ya eso era, profe. Ya, entonces, Bastián, ¿tú tenés mail? ¿Cómo? ¿Tenés mail o estáis en el Classroom? Sí, en el Classroom. Ya, entonces voy a subir el Pues sí texto al que Classroom. ya, gracias. ¿Ya? Sí, Porque porque igual puede ser estoy que... más enredado. Pucha, qué lástima. A ver, función, lenguaje matemático, inglés, filosofía. ¿Cómo subo material acá? Ya, bueno. ¿Estamos listos? Ah, ya, subieron todas mis guías también en el Classroom. Ya, yo voy a subir al tiro el texto de Inútil Sublevarse para los que no lo tengan o lo quieran tener también en línea o lo que sea. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Respecto a la materia, respecto a la evaluación, algo que no hayan entendido, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Nos despedimos entonces? Hable ahora, calle para siempre. Ya. Entonces, chiquillos, me despido. Hasta acá llega nuestra clase. Recuerden, dudas a mi mail también. Eh, y a partir de la próxima clase, en 2 semanas más, 2 semanas, sí. En 2 semanas más voy a empezar a obligarlo a participar, a no ser que esté en una situación como la que estaba la compañera acá que estaba trabajando. Voy a empezar a hacer preguntas random a la gente que participe, ¿ya? Así que atentos, tienen que estar con el micrófono y si no me contesta voy a asumir que no está nomás. Profe, Dígame. gracias, profe, gracias, profe. No, No, que gracias, gracias. Cuídese y espero esté bien. ya, que esté bien también usted, señor Gracias Mena. por la clase. Chao, Y nos vemos, chiquillos. profe. Los vimos. Gracias.